El fantasma errante. Yoreli, ¿qué nos quieres contar? Sí. Bueno, he tenido bastantes experiencias en realidad, pero ha habido una en especial que ha incluido a un familiar mío, A ver. que es mi hermana menor. Y bueno, quería compartirles esa experiencia, ¿no? No sé. Claro, adelante. Ya. Primeramente, buenas noches, un saludo a todos. Mi nombre es Yoreli Felicidad Chambichoque, tengo 26 años y soy de la ciudad de La Paz, Bolivia. Muy bien, amiga, bienvenida. Esto pasó hace aproximadamente el 2011, estoy hablando. En aquella época yo todavía estaba en colegio y mi hermana Chadeli es 4 años menor que yo. Y bueno, pasa que vivíamos en una casa que habíamos alquilado junto a toda mi familia y nos mudamos allá. Al inicio estábamos viviendo todos juntos, mi papá, mi hermano, mi hermanita y yo, los 4. Y lamentablemente una noche teníamos un negocio de café internet que se llama Kiki y se entraron los rateros. Y por esta desgracia es que mi papá y mi hermano, los 2 varones de la casa, se fueron a dormir allá para que, por si pasara algo, cuidar ellos, ¿no? Pasa que, bueno, desde aquella vez mi hermana y yo vivíamos solas en la casa, solo las dositas. Y, ¿cómo le digo? Era extraño porque mi hermana me decía, Yoreli, ¿qué? Escucho una voz cuando bajo a la cocina, porque la casa era la planta baja y el primer piso, ¿listo? Sí. En la parte de arriba estaban las habitaciones, la sala, y en la parte de abajo estaba el patio, el taller y la cocina. Y me dice, Yoreli, mira, escucho la voz de una mujer que me dice, ayúdame. Y ella no entendía qué pasaba, pero ya, lo ignoraba. Luego al día siguiente me dice, Yoreli, escucho una voz de un niño debajo de tu cama. Y yo, por hacerme la burla, ¿no? Por seguirle el juego, pensé que era un juego. Le dije, es mi hijo, déjamelo, no me lo digas nada, es mi hijo. Pasaron las semanas y un día fuimos a comprarnos comida para cenar y teníamos, para ver películas arriba en la sala, y le digo a mi hermana, Chadi, subilo los platos y cucharas, yo voy a ir a preparar la televisión arriba. Ya, también me dice mi hermano, ya. Pasa que en medio del taller, donde estaba al lado de la cocina, en medio del cuarto, que era grande, estaba en medio el interruptor para apagar la luz y recién subir hacia una puerta que daba hacia las gradas para subir al primer piso. Entonces yo estaba prendiendo la televisión, estaba acomodando los sillones, cuando de pronto escucho a mi hermana gritar. Entonces yo me asusto y salgo hacia las gradas, y cuando veo, mi hermana estaba arrastrándose al final de las gradas. ¿Por qué? Y yo dije, ¿qué pasó? Y estaba haciendo un zapato, porque yo me acuerdo que ella se estaba arrastrando hacia las gradas para querer subir y le faltaba un zapato. Y yo lo primero que me imaginé, era seguro hay alguien, pero la luz de las gradas siempre ilumina un poco, ¿no ve? Cuando está hacia una habitación siempre ilumina un poco. Un frío que hasta ahora lo recuerdo. Bajé a donde mi hermana, le agarré del brazo y me fijaba hacia la puerta del taller y era oscuro. No podía ver qué había en el taller. La cuestión es que agarré a mi hermana, lo subí, me persiné y cerré la puerta. Mi hermana estaba pálida, le hice sentar al sillón y nos pusimos a rezar. Ya cuando dijimos amén, todo eso, mi hermana ya estaba más tranquila. Entonces le dije, ahora sí, Chadi,
dime qué ha pasado. Y ya mi hermana me miró y me dijo, Yoreli, he entrado a la cocina, he sacado los platos, las cucharas y salí al taller para apagar la luz. Apagué la luz y tu cuaderno rojo, tenía un cuaderno rojo donde tenía los apuntes del colegio. Yoreli, tu cuaderno se ha elevado, ha volado hasta la mitad de la habitación y se ha caído de golpe, mío. Yo he visto que se ha caído y me asusté y he corrido hacia la puerta para querer subir las gradas y algo me agarró de mi pie. Al hacer la fuerza he gritado y me ha sacado mi zapato, mío. Ahí es cuando tú has aparecido. Y yo, ya tranquilízate, Chad, dile. He buscado unas películas de comedia y para hacerla calmar, ¿no? Sí, para Esa tranquilizarla. noche no pude las películas de comedia para que se le pase el susto. Y ya, nos quedamos dormidas con la luz prendida y la televisión. Al día siguiente me levanté, mi hermana seguía durmiendo. Me levanté temprano y bajé a ver qué había pasado. La puerta del taller seguía abierta. Bajé a fijarme y efectivamente, en la mitad de la habitación estaba mi cuaderno y las cucharas y los platos desparramados por aquí y por allá. Y mi hermana bajó y Yoreli, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando tu zapato, le digo. Cuando he buscado y debajo de uno de los muebles que teníamos donde estaban las vajillas, al fondo se había metido el zapato. O sea, no era lógico que estuviera hasta el fondo. No era lógico porque era ¿cómo le digo? La puerta era a una esquina y el mueble estaba en la otra esquina y el zapato estaba al fondo, como si lo hubiesen tirado hasta ahí o hubiesen querido jalar desde ahí. Entonces yo dije, qué raro, así ya saqué su zapato, le di y le dije, Chadi, desde ahora no me vas a caminar sola, le dije. Desde ahora conmigo a todo lado, le dije. Ya, también me dijo. La cuestión es que ya nos hicimos pasar. Mi papá no es de creer estas cosas, mi hermano tampoco, y bueno, contarles también no iba a resolver nada. Pasa que después de unos días, una vecina que era 2 casas más allá, le invitamos, le dijimos, ven, pasaremos un rato, ven a ver una película. Igual, de la misma forma, ella quiso ir sola arriba donde estaba la sala y se asustó. Se volvió a venir de las gradas, quería subir y se vino a la cocina y yo le dije, ¿qué pasó? Pero subí, le dije. Y me dice, no, Yoreli, yo voy a subir con ustedes, así estaba medio nerviosa ya. Ya terminamos de comer, le fuimos a despachar a su casa y me dijo, Yoreli, no te quería decir ese rato porque tenía miedo a que se asusten, pero esa casa donde ustedes están viviendo ahora, en el primer piso antes no había habitaciones, era un patio a medio construir y había una sombra de un varón que molestaba en las noches y en las madrugadas, me dice. Y yo le dije, cállate porque mi hermana y yo vivimos ahí solas y ha pasado algo que no me vas a creer, le dije. No me hables porque me voy a asustar peor, le dije. Me dijo, no, Yoreli, mejor si se llevan agua bendita o a tu papá le dices que tu hermano venga a dormir porque esa casa es pesada, tiene su cuento, me dijo. Y yo, ay no, cállate, por favor, cállate. No le vas a decir a mi hermana porque se va a asustarle. Ya. Bueno, ese fue el primer incidente. ¿Qué pasa después de unos días? Estábamos igual nuevamente mi hermana y yo estaba arriba, estaba lavando mi uniforme para ir al colegio al día siguiente. Sí. Y mi hermana estaba abajo en el taller donde está la cocina. Pasa que esa noche de pronto se fue la luz en toda la casa. Y yo, ¿qué ha pasado? Y salí por la ventana y le he gritado, ¡Chadi! Mi hermana corriendo ha salido, Yoreli, ¿qué ha pasado con la luz? Fíjate a ver si no han bajado el interruptor, le dije.
no está arriba, me dijo. Y lo más raro era que toda la casa en donde nosotras estábamos se fue la luz, pero nuestros vecinos de al frente, de al lado, de atrás, todas las luces estaban prendidas. Y yo dije, qué raro, así, no, esto es muy raro. Así. Y a mi hermana le dije, subí. Y mi hermana me dijo, no tengo miedo, vos bajá, me dijo. Y yo, ay, que siempre, así. Ya voy a bajar, espérame. Entonces yo tenía que salir del baño donde estaba lavando y tenía que pasar el pasillo para salir a las gradas que daban hacia el taller. Y yo, macha, ¿no? Sí. Quise salir y salió una sombra, yo le digo que era como un humo negro, que se paró en medio del pasillo. Y yo podía notar que era una sombra porque detrás de esta casa había otra casa todavía que estaba iluminando, había su foco del patio que iluminaba hacia este lado. Entonces por eso yo podía distinguir esa sombra que no tenía forma en realidad. La cuestión es que yo me froté los ojos, no, esto es mi imaginación. Quise adelantarme un poco más para salir y esa sombra se paró en medio. No, es mi imaginación, no puede ser, es solo mi imaginación. Oye, pero la sombra, ¿la veías con silueta humana? No, era, ¿cómo te digo? No tenía forma, era simplemente como un por negro. No tenía forma. No tenía forma humana, ni ¿para qué te voy a mentir de decir, era como un monstruo? No, era negra. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Yo quise ir adelante. Se me empezó a venir de frente y yo ya retrocedí, me vino un susto y cerré la puerta del baño. ¿Y qué hago? Lo primero que hice fue ponerme a rezar porque no se me venía otra cosa. El momento en que ya terminé la oración, dije amén, la luz prendió de toda la casa. Y una vez bajé a mi hermana, le dije, no, ha sido bien extraño. Y me dijo, sí, Yoreli, te dije que escuchaba una voz, es una mujer, me decía. Es una mujer, me dice, ayúdame. Y desde aquella vez, bueno, las cosas se movían en la casa, íbamos a la cocina y las tazas se movían. Mi abuelita una vez nos vino a ayudar para limpiar y vio, pero ella se enojó y le dijo, aquí no pasa nada, que se vaya de aquí, que no moleste. Y ya, hasta ahí lo dejo. Pasa que desde aquella vez mi hermana no se olvida, hasta ahora se acuerda y yo trato de no hablarle mucho de esa situación porque, como le digo, a ella le agarró de su pie, a ella le hablaba a su oído. Y cuando ya le conté esto a mi mamá, que vive un poco lejos de aquí, ella vive en Argentina, me dijo, debe ser porque tu hermana no está bautizada, ellos creen mucho en esto, entonces ella piensa que porque no estaba bautizada la veía como más débil. Sí. Se acercaba a ella, pero aquí en Bolivia hay una creencia que se llaman los suyus, ¿ya? En el mes de agosto entierran gente viva en construcciones nuevas, porque se supone, la creencia dice que si tú entierras a una persona viva en tu casa, edificio que estés construyendo, esta construcción va a durar más. Pero en estas casas pasan este tipo de cosas, se escucha ciertas voces, se ven sombras, molestan. Y bueno, creíamos que tal vez habían matado a alguien ahí y que por eso esa su energía negativa estaba ahí todavía y molestaba. A las personas que habitaban el lugar, molestaba. A lo mejor estaba pidiendo ayuda, ¿no? Una oración o haber sido enterrada a lo mejor de la mejor manera no fue su manera en la que tuvo, ¿no? Sí, claro. Esa forma en que ella murió. Oye, amiga, pero ¿cómo es que se sabe eso de los emparedados? Aquí le llamamos emparedados.
O sea, emparedados, los suyos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? ¿Suyus? Suyos. Ok. Allá en Bolivia se le conoce como suyos. Aquí, por ejemplo, ofrendas, sí, son ofrendas de... Ofrendas, ok. Que estos emparedados, sobre todo, se utilizan en grandes construcciones, puentes, estos edificios súper pesados, para que duren mucho más. Pero también puede ser en una casa común y corriente. Sí. Bueno, estas prácticas se ha tratado de ya no hacer. Hay muchas familias hoy en día que son cristianos, por ejemplo, y tratan de hacer como oraciones alrededor de la casa, porque La Paz, la ciudad de La Paz exactamente, antes era conocida como la ciudad de los brujos, las montañas de los brujos, porque decían que como son subidas y bajadas, literalmente son montañas aquí la ciudad. Decían que los demonios, los diablitos o los tíos, como dicen aquí, caminan y piden permiso para esas cosas. Y se supone que por esa razón las tierras de La Paz son un poco cargadas. Entonces hay ese tipo de creencias realmente donde ya sea que fetos de llamas entierran en una construcción o personas en este caso, porque al abrir... ¿cómo se dice esto? Al hacer huecos en la tierra es como abrir la boca de la Pachamama, le dicen eso. Y en agosto hay esa creencia que la Pachamama, la Madre Tierra, abre su boca, tiene hambre. Y por eso es de que pasan tantos accidentes, muchos mueren en las construcciones, entierran personas vivas y tanta cosa. Claro. Bueno, es por eso la ciudad de los brujos nos llamaban. Oye, ¿y en esta casa siguen viviendo? No, ahora nosotros vivimos lejos, gracias a Dios, pero esa casa todavía he visto que es habitada. Pero hay casas, bueno, esa casa era así, molestaba cada cierto tiempo a los habitantes, pero hay casas que no se dejan habitar. Hay una que es conocida aquí, la casa embrujada de Buenos Aires, donde se escucha fiestas en la noche, como si hubiese fiesta dentro de la casa. Y las personas que han tratado de vivir ahí, que han tratado de construir, incluso demolerlo y construir un nuevo edificio, siempre han pasado cosas que los constructores se han muerto o se aparecían sombras. Entonces lo consideran como una casa embrujada que no es habitable. En la Vita también hay otro, aquí bajando, la zona de Vita, igual hay una casa embrujada donde dicen que en la noche se escuchan mujeres hablando. Y se supone que a las personas que están borrachas, más que todo cuando son varones, les llaman y, bueno, sabrá Dios qué es lo que pasa con ellos. Pero hay un sinfín de historias aquí, pero así personalmente que yo lo he vivido ha sido justamente de esa casa donde a mi hermana me lo han agarrado y he visto yo esa sombra negra porque no tenía forma, pero he visto que la oración es realmente poderosa porque eso a mí me ayuda a sobrellevar más que todo contra esas cosas, ¿no? Exactamente. ¿Y dejaron esta casa por lo mismo o por otra circunstancia? No, fue por otras circunstancias, porque como te digo, mi papá no es de creer, es como que si no lo veo, no lo creo, así. Escéptico. Entonces, él decía eso, no, esas cosas no, esas son cosas de tu imaginación, decía. Pero yo estoy consciente que esas cosas sí existen y les tengo cierto respeto porque han pasado muchas otras cosas que de niña vivía, pero no hasta ese extremo. Nunca me han llegado a tocar, como se diría, o acercarse hasta ese nivel. En aquella ocasión sí se han atrevido a agarrarle a mi hermana y me ha parecido extraño porque no saben acercarse. Normalmente les sé ver de lejos, les sé escuchar una que otra vez, pero nunca se han atrevido a acercarse de ese modo, y por eso es de que dije, aquí está pasando algo. Pero desde aquella vez mi hermana no volvió a ser la misma, le ha quedado como cierto trauma, se podría decir. Claro, y es que ahorita que decías que tu papá no cree,
solamente preguntarle a tu hermana, ¿no? La experiencia que ella y tú han tenido, que por supuesto ustedes no tienen duda que esto es posible. Sí es posible. Hay muchas creencias aquí, como le digo. No terminaría de contarlas. El último caso que le dio a mi hermana fue que un demonio del bien, algo de la noche, algo así nos dijeron, que le había agarrado. Entonces, mentalmente ella estaba perdida. No sabía quién era, dónde estaba, y fue un total desafío que al final tuvimos que ir a hacer ver en la coca, y ahí nos dijeron que un demonio le había agarrado. Entonces tuvimos que llamar su ánimo, porque le había agarrado un demonio, algo así decían, y que teníamos que llevar sus prendas incluso para que nos lo limpiaran, y teníamos que llamarle hasta el hospital, porque mi hermana llegó hasta el hospital con esto, y tuvimos que hacer eso, hacer llamar. Unas tías hicieron llamar de un lado, yo con mi papá de otro lado, y una amistad mía también de otro lado lo hizo llamar. Tuve que hacerla dormir con Biblia en la almohada, y así, después de un mes empezó a reaccionar, pero ella no se recordaba, me decía, ¿qué pasó? Y yo le dije, Chadi, ya estás 2 meses aquí en el hospital, ¿no te acuerdas? No, pero en ese su lapso de tiempo que ella no se acordaba, me hablaba de cosas que veía gente en el hospital, porque como estamos en el hospital, veía sombras, que veía cabellos en el techo, que había como cabezas de muñecas que estaban alrededor. O sea, no sé ese momento yo si estaba más fuerte o qué sería, pero yo le decía, cállate, trata de dormir. Dormí, Chadi, dormí, Chadi, dormí. No hables así, cállate, cállate. Y me quedaba ahí, y todos los del hospital le tenían miedo porque no entendían qué es lo que tenía. Entonces me dijeron, si usted no se va a encargar las 24 horas de cuidarla, nosotros no le vamos a atender a su hermana. Y me hicieron firmar incluso para que para que te hicieras cargo de ella. A cuidarle las 24 horas. Meramente, sí. Y a la fuerza tuve que estar ahí, y no sé, ese momento, como le digo, siempre he tenido esa confianza en que la oración ayuda bastante. Entonces yo lo único que hacía era rezar. Rezaba, y eso la dejaba dormir a veces a mi hermana. Pero no sé por qué a ella, creo que muy débil la agarraban, que le pasó una y otra cosa. Sí, yo creo que ella, aquí dijiste una palabra clave, era la más débil o la más susceptible, y por eso con ella fue donde pudieron atacar. Exacto, y justamente fue eso, porque como le digo, no estaba tampoco bautizada, y también era creyente, ella sabía que esas cosas existían. Y bueno, ella fue a la que más que todo a ella le atacaron, y fue la situación tan delicada que a la fuerza tuvimos que ponernos fuertes, mi papá y yo, porque mi hermana justamente estaba esperando familia y le agarró esto. Entonces, desde aquella vez nos decían, pues no es, por ejemplo, viajar por viajar a cualquier lugar. Cada pueblo donde uno va a veces tiene su propio cuento y tiene sus santos. Incluso tienen sus horas donde el pueblo mismo tiene miedo a salir. Lo de las cabezas voladoras aquí también es conocido como caricari, son conocidos. ¿Qué te cuenta la leyenda? Que si tú te vas a la cama sin tomar agua, tu cabeza sale volando y se puede estancar entre los arbustos y te mueres. Y yo dije, no creo, esto no es verdad. Y una amiga que se fue al pueblo me dijo, Yoreli, lo de las cabezas que vuelan es verdad. Y yo, ¿has visto? Le dije, sí, Yoreli. Hemos salido con mis primos y se ve unas cosas blancas flotando. Y esos son los caricari. Y yo, uy, no. Y roncan bien feo porque en la noche se escucha que roncan, y son cabezas que están roncando y están flotando. Ay, qué terrible. O sea que se recomienda antes de acostarte tomar agua. Tomar agua, porque dice que la cabeza sale a buscar agua.
por eso se sale. Okay. Es una creencia igual. De los cariciris igual, no te tienes que dormir en el bus porque te sacan tu grasita y te mueres también. Las personas aquí que practican brujería habían sabido utilizar esa grasa de las personas para hacer ciertas cosas, según lo que dicen, pero eso también es peligroso porque te puedes morir. Te mueres si te duermes y un cariciri justo está a tu lado, te saca la grasita, ya fuiste. Había sido una pelea entre brujos que hacen para poderte salvar, y hasta la vida del brujo corre riesgo en esos casos. Entonces es muy difícil deshacerse de esas cosas. Vaya, hay muchas cosas hoy nos quedamos con la posibilidad de que nos salgamos, ¿verdad?, por la cabeza, como dices, sin tomar agua. Hoy antes de dormir todos un vasito con agua. Así es. Sea nada más mito o realidad, pues hay que hacerlo. Así lo recomienda Yoreli. Pues algo debe haber detrás de todo ello, ¿no, mi querida Yoreli? Sí. Muy bien, amiga. Pero es cada cosa, yo creo que cada lugar, porque he escuchado de muchos lugares, cada cosita. Creo que cada quien también, según a la fe que le ponemos, estas cosas también suceden, porque en Argentina también había cosas que sucedían, y al final yo creo que es cierto respeto, decirles, mira, te estoy respetando, tú también respétame a mí. Ándale. Y hasta ahí. Sí, porque esto de lo sobrenatural existe, no es de que no. Y así como ellos tienen sus horas, como le dicen, tenemos que aprender a respetarlas. Y yo una vez no lo hice porque tenía un examen al día siguiente en la universidad. Sí. Y se me subió el condenado. Y me habían dicho siempre más antes, Yoreli, no te vas a quedar hasta tarde porque el condenado se te puede subir. Y yo decía, no, pero mañana tengo mi examen, tengo que estudiar. Uh-huh. Y me acuerdo que esa noche se escuchó primero el aullido de los perros. Y empezó a hacerse como un llanto entre un niño y entre perros, así. La cuestión es de que se me subió porque sentí algo pesado en mi espalda. Yo estaba en el escritorio y se me empezó a subir. Era tan pesado que había un espejo al frente y no había nada, solo sentía el peso. Entonces le dije, ya, perdóname, por favor, me voy a ir a dormir ahorita. Perdóname, pero bájate. Y también me escuchó, se me bajó y ese mismo instante apagué las luces y me metí a la cama. Pero, como le digo, hay muchas cosas que pasan y también es mucho cuánta fe tenemos y qué tanto los respetamos. Exacto. Si nosotros respetamos esas sus creencias, como te digo, del agua, ¿no ve? Por ejemplo, no pasa nada, estás bien. Si no te duermes en el bus y estás atenta, tampoco pasa nada, vas a estar bien. Y si no estás hasta las altas horas de la noche también no pasa nada, vas a estar bien. Y siempre con la oración creo que también te ayuda, te da de alguna forma fuerzas para decirle, hazte a un lado, por favor, yo no te molesto, tú no me molestas. Y bueno, hasta ahora estoy tranquila, más bien, pero cada cosa que pasa, ¿no? Claro. Oye, tantas experiencias que ahorita nos comentaste y algo que se nos quedó, esto del agua, también de no desvelarnos de más, porque ¿cómo le comentaste? ¿Cómo dijiste que se aparecía? Cari. No, que para referirte al maligno, dijiste una palabra. ¿Cuál? Ay, entonces, que si no te ibas a dormir temprano, o sea, que te quedabas estudiando hasta la madrugada, que se te podía subir el... ¿Qué dijiste? El condenado. Entonces no darle pie al condenado. Ok, Yoreli. Oye, nos dio muchísimo gusto poder platicar contigo, saludar a los amigos allá en Bolivia. Buenas noches, Nacho. Hola, buenas noches, qué bueno que estás aquí. ¿Desde dónde nos escuchas? De Jalapa, Veracruz. Veracruz presente, me parece perfecto.
Hola, mi amiga, ¿qué nos vas a platicar? Pues a ver, voy a tratar de platicar porque luego me pongo nerviosona y me voy como con acelerador. No, aquí te vamos frenando. Bueno, mira, esto me sucedió hace 6 años. No, no me lo contaron, yo lo viví y estuve todo el tiempo acompañada de un amigo, mi amigo Daniel, que al cual aprecio mucho y vivimos esto juntos. Yo hace 6 años o más fue que me separo de mi esposo. Uh-huh. Y bueno, ya saben que está de moda que lo inviten a uno a estos grupos en donde hacen retiros. Ajá. Y se lo llevan a uno al campo 3 días, ¿no? Sí. Total que yo fui y viví ese retiro y me gustó. Sí. Así es que seguí yendo. Pero yo siempre iba desde que iniciaba, entonces llegaba yo muy temprano y pues se desarrollaba todo el retiro y todo en paz. Uh-huh. Pero en esta ocasión, que sería como no sé, ya tendría yo como 1 año de asistir a esos retiros, me quedé dormida y se fueron todos. Entonces les hablo por teléfono y les digo, es que me quedé y no me vayan a dejar, no sé qué. No, pues ya te dejamos, pero vente en un camión y te esperamos en la carretera a las 6 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Para esto, pues yo tenía que agarrar uno de esos camiones que lo dejan a uno sobre la carretera federal, después llegar a un pueblo y ahí agarrar una combi que me llevaba a otro tramo de la carretera, pero ya hacia adentro del pueblo. Uh-huh. Y ahí iba yo a esperar en un entronque, ¿no? Sí. Ahí iba yo a esperar a mi amigo y quedamos que a las 6 de la tarde. A mí se me hizo muy fácil, a él también se le hizo muy fácil. Uh-huh. Para esto, pues yo tenía cierto temor porque yo nunca me había subido a ese tipo de camiones, ¿no? Y bueno, en realidad nunca había andado sola y sí. Desde que fui iba yo muy nerviosa, muy nerviosa, y llegando al lugar donde habíamos acordado que me iban a ir a recoger, comencé a llorar. O sea, me vi sola y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué vengo a este lugar donde no conozco a nadie, donde no hay nadie? Y ¿por qué me expongo tanto, no? Claro. Total que me puse a llorar yo sola, como que yo solita me di cuerda en la cabeza. Y comienzo a llorar y llega mi amigo, llega en su camioneta y me dice, ¿qué te pasa? Y le digo, no, nada, le digo, es que estoy muy nerviosa. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, no sé, estoy muy nerviosa. Y me dice, ya súbete, dice, no, ya no tomes, no le tomes aprecio a lo que sientes y vámonos, ¿no? Así como que trató de distraerme. Y ya nos fuimos platicando todo el camino, llegamos allá, y desde que llegas, pues haces una oración, ¿no? Te hacen una oración para que entres al círculo. Y sí. Me hacen la oración, llega la noche. Para esto yo, pues, yo siempre llegaba desde el principio, pero en esa ocasión llegué tarde. Okay. Entonces, nos dividen ya las tareas y justo a mi amigo Daniel, que era la persona que me había ido a recoger a la carretera, a él y a mí nos asignan una guardia, ¿no? Durante el tiempo que todos están trabajando, pues nosotros estábamos en la cocina haciendo café y teniendo algunos bocadillos porque pues se ofrece en la noche, ¿no? Algo de comer, algún tentempié. Entonces se hace fogata y teníamos ahí la olla y todo. Y las personas que están haciendo el retiro, las personas que, pues por decir algo, que están iniciando, las personas nuevas, están como a 100 metros de donde estábamos nosotros, en una casa de piedra. Uh-huh. Ellos están bien resguardados porque el lugar a donde se va, pues hace mucho frío, es un lugar muy alto y hace mucho frío.
para esto se escogen lugares en el campo en donde hay mucha intimidad, mucha privacidad, no hay ruidos externos que puedan pues interrumpir el trabajo que están haciendo las personas nuevas. Bueno, total que estamos platicando mi amigo Daniel y Sí. Serían como eso de la 1 a las 2 de la mañana que yo me quedé así impávida porque vi como una sombra iba escalando la pared, el muro de esa casa de piedra donde estaban trabajando los nuevos. Sí. Y o sea, yo me quedé así, hace cuenta que era como el hombre araña, Ajá. así escalando el muro. Y pero era todo negro, ¿no? Y yo me quedé así como que, ¿qué es eso, no? Y me dice mi amigo Daniel, ¿qué estás viendo? Y le digo, es que, pero me quedé así como trabada, ¿no? Sí. Y me dice, Oli, ¿qué estás viendo? Y le digo, no, es que es que mira lo que hay allá. Y volteamos los dos y me dice él, es que no hay nada. Le digo, no, sí te juro que algo estaba subiendo. Y me dice, me voy a pasar enfrente de ti para que no estés viendo nada. Mueve su silla y se sienta enfrente de mí y seguimos platicando. Para esto llegó el momento que teníamos que servir café, llenamos unos termos, recorrimos ese tramo de los 100 metros, servimos café y nos regresamos. Nos regresamos y volvemos a quedar como estábamos al principio, los dos de frente a la casa. Sí. Volteo hacia la casa esta de piedra y veo que está esa sombra. Lo impactante de esto es que era de noche. Sí. Yo veía perfectamente bien la sombra. Sí. Nosotros llevábamos una planta de luz y se llevaba un cable como con 100 focos que alumbraban desde donde estábamos nosotros en la cocina hasta donde estaba esa casa. Y empiezo a ver la sombra que ya está arriba de la casa, pero la casa era de lámina. Y yo la veía como jalaba la lámina de una esquina como queriendo entrar al cuarto O sea, era impactante como la abría como una lata de atún, así de sardina, ¿no? Y entonces yo me quedé así otra vez y me dice mi amigo, ¿otra vez estás viendo cosas? Le digo, sí, pero ya estaba yo aterrada, ¿no? Y me dice, a ver, vente, vamos a orar. Tenemos un lugar de oración donde se denomina pues nuestra capilla y ¿Sí? Me arrodillo, ¿no? Me arrodillo, no, miento, primero hicimos oración, estábamos los dos agarrados de la mano y empezamos a orar, pero para esto cerramos los ojos. Se escuchaba la planta de luz como sonaba. Entonces yo no podía hablar. Se me cerraba la garganta del miedo que sentía yo. Se me cerraba la garganta y yo le pedía a él, por favor, que siguiera con la oración. Y le decía yo, Dani, es que no puedo hablar, sigue tú. Y me dice, no, termina tú la oración. Y así. Con muchas trabas terminé de hacer la oración y porque también se hacen cantos. Canté, oré. Y cuando terminamos yo no abrí los ojos, sino que me dice él, Oli, dice, yo sé que estás aquí porque te tengo en mis manos. No te vayas a asustar. Estamos a oscuras y no veo ni mi nariz. Y entonces me dice, cuando vayas a abrir los ojos me dices. Sí. Y entonces abrí los ojos y efectivamente, o sea, estábamos tomados de la mano, pero no se veía absolutamente nada, o sea, nada, o sea, negro totalmente. Yo veía todo negro y pero yo no lo soltaba de las manos y le digo, exactamente, no se ve nada. Sí. Pues sabíamos que estábamos ahí los dos porque estábamos tomados de la mano. Entonces yo le dije, mira, me dijo él, ¿pero qué vamos a hacer? Y le digo, es que es imposible que no tengamos luz porque se escucha la planta. Y me dice, pues tenemos que hacer algo. Y le digo, mira, yo tengo mi lámpara porque llevamos todos nuestro material para trabajar, llevamos lámpara. Tengo mi lámpara justo aquí en la puerta de la capilla.
Entonces, no nos soltamos de la mano, caminamos hasta la puerta de la capilla, es un lugar pequeñito, caminamos, y cuando yo sentí el muro, me fui a tientas hasta que salimos, y justo en la puerta, pero por el lado de afuera hay un clavo, y ahí tenía yo colgada mi lámpara y la prendo. Uh-huh. Ya con luz fuimos allá donde estaban la planta de luz que estaba más atrás, y la planta estaba trabajando, pero por alguna razón se habían fundido los 100 focos, ¿no? Entonces, 100 focos. Sí, me imagino. Eran focos. Sí, amiga. Sí, llevábamos una planta de luz y llevaban una extensión enorme y le habían, ya tenían su instalación eléctrica, ya le habían echado los 100 focos a la extensión, porque esto se hace cada mes, ¿no? Entonces, uh-huh, pues había forma de hacerlo más agradable para todos, pues se hacía, ¿no? Sí. Total que de los 100 focos no había ninguno prendido. Y la planta de luz seguía trabajando. Y le digo a Dani, pero es que es imposible, ¿por qué suena y por qué no prende? Y me dice, no sé, pero vamos a apagarla porque se está quemando. No sé si trabaja con diésel o gasolina. Ay, les cuento y me pongo otra vez nerviosa. Sí. Y entonces me dice, vamos a apagarla porque se está quemando el combustible. Regresamos al área donde estaba la fogata, y me dice él, mira, pues vamos a hacer mecheros. Regularmente no los hacíamos porque llevábamos focos, pero sí ya había material. Entonces sacamos latas, estopa, empezamos a llenar bueno, yo le alumbraba y él llenaba los botes con estopa y los rellenaba con diésel. Cuando yo empiezo a sentir en la tierra unos pasos, pero pesados, así fuertes, y empiezo a sentir tac, 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 así, pero despacito, o sea, de locura, ¿no? Y le digo a mi amigo, Dani, es que ahí viene. Y me dice, ¿quién? Y le digo, es que ahí viene, apúrate que ahí viene. Entonces, yo sentía estos pasos cada vez más cerca, se aproximaban hacia mí. Y llegó un momento en el que yo siento que esa cosa cayó junto a mí, pero como si saltara, así como si hubiera caído desde arriba, ¿no? Sí. Da el brinco junto a mí, y a la hora que salta, o sea, yo me estiré, no sé, brinqué también, y se levanta mi amigo que estaba sentado, y yo me aviento sobre de él, ¿no? Y lo abrazo, pero con un terror que sentía yo, o sea, yo me digo valiente, pero no, les juro que estaba yo aterrada. Lo abracé y le digo, Dani, es que está aquí, pero le enterraba yo las uñas a Daniel, y le digo, Dani, es que está aquí, y me dice Olivia, dice, no lo dejes entrar. Entonces me llevó otra vez a la capilla, nos fuimos así como estábamos agazapados porque yo tenía mucho miedo, uh-huh, y fue cuando él me dice, híncate, y me da la Biblia y me dice, empieza a leer. Yo abro la Biblia exactamente, es el Salmo 23, creo yo, donde sí, dice, y empiezo a leer, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando yo leo eso, pues entré más en pánico, más en locura, y dije, o sea, ¿qué está pasando, no? Y empiezo a llorar, sí, pero, o sea, descontrolada, vaya, ya estaba yo descontrolada. Uh-huh. Yo veía, bueno, no veía, pero sabía que estaba junto a mí Daniel y que trataba de hacer algo para que yo me calmara, pero no me calmaba yo con nada, ¿no? Entonces ellos llevan también entre sus cosas, y está ahí en la capilla aceite que le llaman de los santos óleos. Ajá. Tomó el aceite y me lo puso en la frente, y cuando yo sentí el aceite en la frente, estaba yo de rodillas, sentí tranquilidad y me empezó a regresar pues el aire, porque estaba yo asfixiándome del miedo que sentía, del pánico. Estoy sí, temblando. Ay, amiga, no es para menos. De solo recordar. Sí, y entonces
Sí. Él me dijo, ¿quieres que le hablemos a algún compañero? Y le digo, había compañeros que estaban durmiendo. Y les digo, no les hables porque los vas a asustar. Estaba yo muy asustada, la verdad. Y estábamos en medio del monte y pues sería como generar un pánico colectivo, ¿no? Ujú. Y le digo, no les hables porque los vas a asustar, se me va a pasar. Total que pasó esto. A la mañana siguiente, no sé por qué razón, pero me toca trabajar con una de las personas nuevas y me dicen, entra con él a capilla. Ujú. Ahí le dan una hoja blanca y le preguntan a él que qué ve. El procedimiento se hace igual para todos los nuevos. Entonces cuando él toma la hoja, pues yo también volteé a ver la hoja y veía yo muchas caras. Es una hoja blanca, Sí. no tiene nada, pero en la hoja yo veía muchas caras como de angustia, como lamentándose, Ujú. ¿no? Pero en un pedacito de hoja yo creo que vi 100 caras y y él dijo, no veo nada, y hasta ahí quedó, ¿no? Sí. Cuando ya nos íbamos a venir, cuando se terminaron los trabajos, pues igual hacemos una cadena de oración, nos tomamos de la mano y con los ojos cerrados, pero ya era de día, estamos orando y empiezo a oír que alguien gritaba, ¿no? Pero bastante fuerte. Ajá. ¿Qué gritaba? Así nada más, ay, 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 pero Ujú. fuerte, o sea, como que se lamentaba. De dolor. Exactamente. Ujú. Total que nadie abre los ojos, nadie dice nada. Terminamos y nos venimos. Ya venía yo tranquila. Sí. Cuando esta persona da su testimonio de lo que vivió, él dice que él no hizo nada. O sea, de todos los trabajos que se van a hacer, todas las oraciones, todos los ejercicios espirituales que se hacen, él no quiso trabajar y se los dijo así de plano. Yo no voy a hacer nada porque yo no creo en estas cosas y a mí esto no me va a servir, ¿no? Pues Pero sí. en el momento que terminó todo, él era el que gritaba. Y en su testimonio era lo que él mencionaba que en la hoja que le habían dado, él Sí. había visto muchas caras como de demonios. Ujú. Y entonces, o sea, yo sí me impacté porque dije, o sea, yo vi caras como lamentándose, ¿no? Y después, él dijo que cuando gritaba él era porque sentía que un rayo de luz lo atravesaba, así que lo abría, ¿no? De un lado a otro. Y él cuando terminó se puso a llorar así como un niño, o sea, él dice que en ese momento sintió como que se limpió, ¿no? Sí. También nos contó que empezó a buscar quién lo ayudara o lugares donde lo ayudaran, porque él en las noches veía un ángel negro que lo seguía. Entonces esta entidad lo seguía por todas partes y y él tenía tanto miedo que fue que empezó a buscar ayuda. Bueno, y para todo esto yo en el día después de que pasamos esa noche en la que yo estuve toda mal, mi compañero Daniel le platicó a los demás compañeros, no, es que anoche esta chica se puso mal y decía estas cosas y se puso bien incoherente y bueno, todo, ¿no? Sí. Y entonces todos me dijeron que pues que me sugestionaba, que no era nada, ¿no? Cuando el chico dio su testimonio, todos me voltearon a ver, o sea, yo vi esa sombra que luchaba por entrar a la sala donde él estaba trabajando. Nosotros tenemos la creencia, o en esos grupos se tiene la creencia de que pues todos los vicios son infundidos por algún demonio, ¿no? Es decir que si por ejemplo yo fuese alcohólica, pues bueno, el demonio del alcohol me está dominando. Ujú. Entonces, pues esa fue una de mis experiencias muy fuertes. La verdad la cuento y me da otra vez miedo. Porque Sí.
pues porque lo viví de esa manera, ¿no? Muy intensamente. Sí, amiga. Y hasta la fecha, o sea, trato de ya no llegar tarde, porque lo que pasó en esa ocasión fue que yo no llegué a la bendición. O sea, antes de comenzar todos los trabajos se hace una bendición y yo no llegué a la bendición. Entonces me juré que si seguía yo asistiendo, jamás y nunca iba yo a llegar así como que a medio trabajo y sin asistir a la bendición, porque pues se corren esos riesgos, ¿no? De no estar protegido. Claro, sí. Y pues ese fue mi relato. Espero que les haya gustado. Claro que sí, mi amiga, espeluznante, por supuesto que sí. Ya nunca más volviste a tener esa sensación de, pues, esas presencias, no viste esas sombras, ya eso quedó en el olvido. Pues no así, de esa manera, no así. Oh. Siempre había tenido yo como que percepción o contacto, pero no de manera agresiva, no así que sintiera yo que una entidad que luchaba por entrar y que venía hacia mí, pero enfurecido. O sea, pude sentir sus pasos, su coraje. Se nos fue la luz, o sea, no se fundió un foco, se fundieron 100, ¿no? Y la máquina seguía trabajando. El otro día la revisaron y no tenía, pues, desperfecto. Pero pues afortunadamente llevábamos material para cualquier circunstancia, incluso que se nos fundieran los focos, ¿no? Ajá, claro. Oye, pues qué experiencia, qué manifestación del mal, no podemos decir otra cosa. Y mucha razón tienes que la relación existente entre las adicciones y los demonios es bastante fuerte, ya que ellos nos inducen pensamientos, nos provocan algunas reflexiones equivocadas para que nosotros caigamos y entonces hundirse más y más y más en esta droga o en el vicio en sí que se tenga, ¿verdad? Así es. Muy bien, mi querida Aulas, te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto. No sé si quieras agregar algo más. No, nada más, pues desearles bonita noche a mi amigo Falcone Ferrari, que le dije que iba yo a hablar y ya hablé. Eso, muy bien. Mira, ya cumpliste. Porque luego ahí ando de miedosilla, ¿no? No quiero contar las cosas. Y lo hiciste muy bien. Pero pues que tengan una linda noche. Igualmente, mi amiga, buenas noches. Muchísimas gracias por esta historia tan estremecedora. El fantasma errante.